La dictadura militar chilena fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y de Orden establecieron una junta militar de gobierno presidida por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. El retorno a la democracia luego de que terminara este periodo dictatorial fue un hecho histórico en el cual la participación de los jóvenes fue decisiva. En esta ocasión tenemos como invitada a Paula Campos, nacida en Tocopilla, hija de Francisco Campos y Mirna Medar, mayor de 3 hermanos, casada a la edad de 24 años con Francisco Menchina y actualmente madre de 3 hijos, quien vivió parte de la dictadura en la piel de una joven universitaria. Paula, un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos cuente un poco acerca de su experiencia. Un gusto para mí, Josefa. Esperemos que te pueda ayudar y aclarar las dudas que tú tienes. ¿Cómo era el ambiente y la vida en los años de Allende? Como usted era muy pequeña, ¿qué era lo que le contaban al respecto? Mira, yo nací el año 68. Cuando se produce la subida del gobierno de Allende y empieza el problema de la escasez y los conflictos, yo recuerdo que, con mi papá vivíamos en la casa que era de mis abuelos, en el mismo barrio que hemos vivido toda la vida, y yo recuerdo que a mi papá lo amenazaron muchas veces. Le decían que iban a entrar a su casa y iban a asesinar a su familia y se iban a quedar con todo lo que él tenía. Y mi papá llegó un momento en que hizo tapiar las ventanas y las puertas y nosotros no podíamos salir. Afortunadamente teníamos una casa muy grande, entonces teníamos un patio muy extenso. Y lo otro es que empezaron mis abuelos a criar animales. Teníamos animales y con eso nos alimentábamos. Recuerdo también que cuando había muchos problemas de escasez, mi papá tenía muchos amigos. Y los amigos, por ejemplo, le llevaban el pan o se lo pasaban por el patio. Era como súper truculento. Yo era muy chica, yo nací en 68, entonces como que no entendía bien qué pasaba. Y escuchaba que comentaban cosas. Por ejemplo, mi abuelo viajaba a María Elena y de las cosas de los digamos, supermercados en esa época que habían de los extranjeros, y de Codelco o de Sokimich, él traía cosas importadas. Recuerdo que haber comido, por ejemplo, mantequilla holandesa que venía en un tarro. ¿Y cuándo empezó a ser consciente del contexto político y social en el que se encontraba? Yo recuerdo que Pinochet fue varias veces a Tocopilla, pero no recuerdo haber visto presión militar de ningún tipo mientras era chica. Pero a los 11 años, mi papá, a mí me iba muy bien en el colegio, entonces mi papá pensaba que yo no iba a poder pagar mi universidad y decidió incorporarme me hizo postular a una escuela de talento deportivo para poder estudiar en Santiago. Y yo me fui a un internado a estudiar en Santiago a los 11 años. Y yo recuerdo que en esa oportunidad, cuando empieza la crisis más o menos del 82, 81, 82, que hubo una crisis económica muy grande, hubo muchas protestas, la gente pasaba mucho hambre, había mucha pobreza, y yo recuerdo haber visto en el internado pasar por calle Grecia, porque estaba frente al Estadio Nacional, por calle Grecia, una serie de tanques. Fue la primera vez en mi vida que yo vi un tanque y vi ejercicio militar así, contra civiles así de frentón. Esa fue la primera vez, yo tenía 11 años. Después de ese episodio ya las protestas se acentuaron y en el internado, incluso en el dormitorio, teníamos un dormitorio para 50 personas, yo dormía en la parte del final y pusieron todos los lockers en los ventanales porque las protestas eran tan grandes y encima como el internado estaba frente al Estadio Nacional, en ese barrio siempre había protestas. Y tiraban unas piedras calientes y rompían los vidrios, pero no los rompían los vidrios, sino que perforaban los vidrios y caían hacia el internado. Entonces nosotros dormíamos en el suelo, en nuestros colchones, y todos los lockers estaban en las ventanales. Y así estuvimos mucho tiempo. Cuando empezó el régimen y se comenzaron a violar los derechos humanos, ¿usted vivió alguna experiencia similar?
Yo estaba en la universidad, Jaime Guzmán era profesor de constitucional en la universidad. Nosotros teníamos clases con él ese día, el día que lo asesinaron. Terminó la clase y él fue a dejar el libro a la facultad, y al lado de la facultad estaba la escalera que llevaba el estacionamiento al Campo Oriente. Y nosotros nos fuimos y él bajó por el estacionamiento, la escalera del estacionamiento. Él tenía un auto con chofer, pero no porque fuera estirado o cuico o alguna cosa así, era porque jamás aprendió a manejar y jamás iba a aprender. Porque era una persona que no servía para la vida diaria. Era un estudioso, era muy buen profesor, muy buen profesor. Y ese día en la tarde, él terminó la clase, dejó el libro, bajó la escalera. Nosotros íbamos saliendo por Campos Oriente a tomar la micro con mis compañeras cuando se sintieron los disparos. Y quedó la tendalada, digamos. Todo el mundo corrió para todos lados. El chofer alcanzó a sacarlo herido en el auto y se dirigió a la sede de la UDI, que estaba en la Avenida Los Leones. Y en la sede de la UDI tomaron la decisión de llevarlo al hospital militar, que estaba en Avenida Providencia. No era tan lejos, pero ya llegó puerto. Cuando yo llegué a mi casa, digamos, bueno, se armó la tole en la universidad, y yo logré salir, y yo logré tomar una micro y me fui a la casa. Y cuando llegué a la casa, mi tía, pues yo vivía en la casa de mi tía estaba con ataque porque se había salido ya las noticias que habían asesinado a Jaime Guzmán en el Campus Oriente. Y ella estaba muy preocupada porque yo estaba ahí, digamos, yo estuve en clase y sentimos los disparos y vimos correr gente y vimos salir el auto con él, y fue una experiencia realmente traumática. Ahora, con posterioridad a ese hecho, las cosas se pusieron más agudas. Y yo recuerdo también que en 2 oportunidades pusieron unas bombas de ruido en los basureros del Campus Oriente en la Facultad de Derecho. Y yo en una de esas, nosotros estábamos en una clase de filosofía del derecho, cuando estalla la bomba en el basurero que estaba fuera de la sala, estallaron los vidrios y todos quedamos contra la pared y tuvimos un trauma acústico. Y estábamos muy asustados. Y eso lo vivimos 2 veces. Y cuando yo, ese día que asesinaron a Guzmán, y yo llegué a la casa y escuché las noticias, y yo no lo podía creer. La juventud fue el grupo que más se rebeló contra el régimen. Dentro de su entorno estudiantil, ¿cómo se vivió ese fenómeno? Yo no iba a las protestas, pero mis compañeros que eran de centro izquierda, entre ellos mi mejor amiga, la Sofía, que es amiga hasta el día de hoy mía, la Sofía iba a todas. Y la Sofía iba nomás, se arriesgaba y se escabullía. Tenía mucha suerte también. Pero yo le hice el quite a eso. Pero veía así, la juventud sí protestaba, la juventud. Yo recuerdo los prisioneros, pero la gente de derecha no escuchaba a los prisioneros, era como Satanás. Era como una herejía. Durante el régimen militar, los titulares de los periódicos, de las noticias en general, tendieron a politizar el ambiente. ¿Usted encuentra que con el estallido social sucedió lo mismo, que politizó demasiado el ambiente en los medios? Sí, y había clara diferencia entre muchos diarios, que fue lo mismo que pasó durante el gobierno militar. Diarios que son tradicionalmente como de derecha, en que plantearon el estallido social como desórdenes, como algo que se le ocurrieron a las personas, como algo aleatorio, como sin causa, y diarios que comunicaron que realmente esto era la voluntad del pueblo. Bueno, Paula, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado tu experiencia de manera tan relajada y abierta. Encantada. Como pudimos ver a partir de esta entrevista, la experiencia humana enriquece la historia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que nos acompañen en la próxima vez. Un gusto. Se despide Josepa Benchina.